Sí. A ver. Buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Ok. Ahora sí. Ya está todo listo. Ok. Vamos a continuar entonces donde nos quedamos el día de ayer. Hoy estábamos hablando acerca de motivación. Ayer iniciamos a hablar acerca de motivación y emoción, hablando específicamente de la motivación. Habíamos hablado acerca de algunas de las teorías importantes que explican dicho concepto, dicho constructo, por lo cual quiero preguntarles, antes de empezar a compartir pantalla, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿No? ¿Todo bien? Segurísimo. Por mi parte, todo bien. Okay. Perfecto. Si no hay dudas, entonces avancemos a compartir pantalla y aprovecho para enviarles la lista de asistencia. Un segundito. ¿Dónde está la lista? Aquí está. No, aquí está. Ok, perfecto. Entonces vayan llenando ya y voy a empezar a compartir pantalla rápidamente. Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que vimos el día de hoy. Y vamos apagando también la cámara, así lo desean. Ayer empezamos a hablar acerca de la motivación y la emoción. Vamos a empezar por la motivación, ¿verdad? Entendiendo que el motivo, ¿verdad? Que es como la unidad básica de la motivación, está relacionado con todo lo que nos lleva a nosotros, ¿verdad? A nuestro organismo a desarrollar una conducta. Y la emoción es la experiencia de sentimiento, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, en el caso como la felicidad, la tristeza, el enojo, entre otras cosas. Adicionalmente de la motivación, vamos a entender que hay dos teorías importantes que nos tratan de explicar cómo nosotros comprendemos el tema de la motivación, que es la teoría de la reducción de la pulsión y la teoría de la activación basada en la ley de Jersey. En el caso de nuestra primera teoría, que estábamos hablando acerca de la reducción de la pulsión, hace referencia a que existe una pulsión, o sea, algo que nos saca de ese estado de equilibrio de nuestro cuerpo y que vamos a hacer todo lo posible para poder entonces volver a ese estado de equilibrio. Hay dos tipos de pulsiones, que son las pulsiones primarias, que hacen referencia a todo lo relacionado con nuestro cuerpo, con las funciones a nivel fisiológico, la alimentación, el sexo, la sed, entre otras cosas. Y luego tenemos las pulsiones secundarias, que son aquellas que están más asociadas con componentes de tipo, no fisiológico, para dejarlo como un poco más abierto en este sentido. Por ejemplo, el dinero, la socialización, entre otras cosas. También tenemos la teoría de la activación que plantea que para cada acción, para cada actividad que nosotros desarrollamos, existe un nivel óptimo de activación. Entendiendo por activación que hay ciertas acciones que necesitan de mayor cuidado, de mayor énfasis
y hay algunas otras que necesitan de mayor estimulación. Como por ejemplo, en el caso de cuando necesitamos hacer ejercicio, obviamente necesita de mucha activación para que pueda generar, obviamente, el objetivo, pero entre más compleja se vuelve la tarea, menor es el nivel de activación que necesitamos. Y eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Jerks y todo eso. También la motivación, existe la otra teoría, que es la teoría de la motivación intrínseca y extrínseca, que entiende que la intrínseca es todo lo que nosotros hacemos, tiene un objetivo específico a nivel de personal. O sea, encontramos una motivación por el simple hecho de de la recompensa que podemos obtener a través de la propia actividad. Y la extrínseca hace referencia a toda la estimulación externa que nosotros podamos recibir. Vamos a hablar acerca del hambre, ¿verdad? Que es de las pulsiones primarias más importantes. Hablábamos acerca de lo relacionado específicamente con el tema a nivel fisiológico, que el hipotálamo va a tener una fuerte regulación en términos de hambre y saciedad. Y también hablábamos de que la cultura también tiene un efecto sumamente importante en la calidad de alimentación, el tipo de comida, entre otras cosas. También, y hasta ahí nos quedamos, tenemos que hablar también acerca de otros componentes que nos pueden llevar, obviamente, a cumplir o a tener algunas dificultades, que en este caso son los trastornos alimenticios. Hay 3 en específico que son los más frecuentes, no quiere decir que son los únicos, pero vamos a hablar de los más frecuentes. En el caso quiero hablar del más frecuente de todos, que es la obesidad. Pregunta, ¿ustedes alguna vez habían pensado que la obesidad es realmente una enfermedad? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué consideramos que la obesidad es una enfermedad? Porque es degenerativa y nos va afectando muchas partes del cuerpo. Muy bien. ¿Quién más? Por ahí creo alguien más abrió el micrófono, pero no logré ver quién. Bueno, con la obesidad vienen bastantes enfermedades ligadas, entonces se podría decir que sí. Exactamente. Gracias, Jerry. Entonces, quiero que entendamos que la obesidad, muchísimas personas y básicamente nadie realmente entiende o piensa. Simplemente creemos que el gordito es bonito, ¿no? Realmente no, ¿sí? Adicionalmente, la obesidad tiene otros riesgos asociados, porque cuando nosotros encontramos un nivel de grasa que es bastante alto respecto a, a su forma, respecto a la estatura, respecto a muchas cosas, debemos de entender obviamente que la situación alrededor nos lleva a que nos ponga en una deficiencia bastante alta en este sentido. Otras de los dos trastornos relacionados con la alimentación son la anorexia. En el caso de la anorexia es uno de los más frecuentes. También, en el caso específicamente hay ciertas poblaciones que principalmente ocurre en mujeres, ocurre con mayor frecuencia en mujeres los trastornos alimentarios. Y también hay una relación muy cercana también con las edades, como por ejemplo, en la adolescencia es más probable que ocurra este tipo de trastornos. También en el caso de la bulimia nerviosa, bueno, perdón, no se le expliqué qué es la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una restricción fuerte
en la cantidad de alimentos que nosotros ingerimos porque hay una imagen corporal muy distorsionada. Generalmente la mujer piensa que que su peso está sumamente por encima de lo que realmente es. Y en el caso de la bulimia es algo muy similar, o sea, en el sentido de que hay también una desregulación de cómo se ve a sí mismo esta persona. Y en el caso de este trastorno, realmente no es restricción de comida, sino es lo opuesto. Hay una ingestión de muchísima comida, pero también hay una conducta que es conocida como una conducta de compensación. Como por ejemplo, la persona puede provocarse el vómito o por otra parte también puede venir a cambiar o por ejemplo puede provocarse una diarrea o puede hacer ejercicio de manera compulsiva, utilizar laxantes de manera muy frecuente. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Algún comentario? Ok. Pasemos al siguiente entonces, otra pulsión primaria, que es la sed. En el caso de la sed, pues obviamente, que conste, ¿verdad? Hay algo interesante. No me van a decir que tienen sed de una coquita, ¿verdad? No me van a decir que tienen sed de X o Y. Porque realmente la sed que nosotros experimentamos es solamente por agua. ¿Okay? Porque el agua es un líquido que se necesita para muchísimas funciones, pero muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, si vamos a sudar, necesitamos agua. Si vamos a desarrollar algunas actividades, como por ejemplo, vamos a necesitar hacer actividad física, obviamente necesitamos realizarlo. Si, por ejemplo, para poder hacer una oxidación de grasa, lo necesitamos. Un montón de procesos que somos conscientes, pero hay muchísimos otros de los cuales no somos conscientes y también necesitan entonces de agua para poder entonces funcionar. En el caso de la pulsión de la sed, puede ser disparada tanto por señales internas como por señales externas. Eso quiere decir, una señal interna, como por ejemplo lo que les acabo de comentar, llevar a cabo múltiples procesos naturales de nuestro cuerpo, pero también la deshidratación es un factor externo, como por ejemplo estar expuesto a alimentos, a estar expuesto a altas temperaturas, estar expuesto, por ejemplo, a, a ciertas actividades, el ejercicio, entre otras cosas, o el simple hecho de no consumir. Otro de las pulsiones primarias que nosotros vamos a explorar es el sexo. Entendemos por sexo, ¿verdad?, la relación sexual como tal que nos lleva a nosotros a un orgasmo. Y en este sentido, muchas de las pulsiones y muchísimas de las conductas están representadas por la posibilidad de desarrollar algo, por la posibilidad de tener un contacto con una persona, ¿no? con otra persona. En el caso de tanto para las mujeres como los hombres, ¿verdad?, hay testosterona, ¿sí? Quiero que entiendan esto, no quiere decir que la testosterona solamente de los hombres, realmente la testosterona, progesterona y demás está presente tanto en hombres como en mujeres, solo que hay distintos grados en cuanto a la presencia de cada uno de ellos. En el sentido, la testosterona influye en el desarrollo sexual temprano, quiere decir, cuando nosotros estamos en la adolescencia, mucha de la testosterona, ¿verdad?, que en el caso de los hombres generan cambios, como por ejemplo, aparición de vello corporal, aparición de vello púbico, facial,
en axilas, entre otras cosas. También puede ensanchar, por ejemplo, las cuerdas vocales y volverlas más gruesas y por ende volver un poco más grave el tono de voz de la persona. Adicionalmente, por ahí se generan algunos cambios en términos de habilidades físicas. Luego el encéfalo, ¿verdad? En particular, el sistema límbico que hablábamos en la unidad 1, está muy relacionado con la excitación sexual, sobre todo porque hay un patrón de emociones y hay un patrón relacionado también con la memoria. Nosotros tenemos la memoria, ¿sí? Aprendemos a partir de nuestras propias experiencias. Y también existe el tema de feromonas. Las feromonas son principalmente asociadas con animales. Creo que eso es algo que ocurre frecuentemente. Sin embargo, se ha comprobado que existe algún tipo, ¿verdad? De quizás no olores como tal, ¿verdad? Que lo hemos percibido en el caso de algunos animales en el ritual de apareamiento, pero sí existe a la atracción como tal, que en el caso de los hombres y las mujeres pues es distinto. Puede haber atracción un poco más cognitiva o física, entre otros. También en el caso de los seres humanos somos más susceptibles a distintos estímulos, tanto externos como internos, como por ejemplo olores, la vista, la estimulación cognitiva que nos puede brindar. Y también el tema de la cultura tiende a guiar mucho los patrones de las personas. Como por ejemplo, hay muchas personas, por ejemplo, hay muchas culturas que tienden ¿cómo le puedo decir? A satanizar casi de alguna manera, ¿verdad? Este tipo de situaciones, porque pues hay un tema religioso alrededor, hay muchas personas que piensan que el sexo prematrimonial genera como algún tipo de culpabilidad, entre otras cosas. ¿Estamos bien hasta aquí? Y por aquí voy a hablar acerca del, antes de hablar de eso, ¿dudas hasta acá? Todo claro, Lick. No, Lick. ¿Todo No, bien? Lick. Perfecto. Ok, ahora hablemos entonces del ciclo de la respuesta sexual, porque en el caso del ciclo hay algo bien interesante en el caso de los hombres y de las mujeres. A nivel fisiológico hay diferencias importantes. Nosotros entendemos la respuesta sexual como un proceso, ¿verdad? Que hay 4 fases, que ocurre el tema de excitación, que es cambiar lo que hablábamos de la homeostasis, ¿verdad? Estamos en un estado de equilibrio y se genera esa pulsión a nivel primario. Una vez que nosotros comprendemos esa fase de excitación, que puede ser visual, auditiva, sinestésica, entre otras cosas, ocurre la siguiente fase, que es la meseta, que existe como un tipo de regulación. Una vez que nosotros, que generalmente involucramos entonces la aparición del acto sexual como tal, una vez que pasa esta situación, llegamos al clímax o al orgasmo y posteriormente existe una etapa de resolución en el que pues obviamente la persona está como satisfecha en este sentido y pues se llega a ese punto final. La diferencia importante acá es que es muy diferente el trabajo que existe para hombres y para mujeres. En el caso de los hombres, generalmente tenemos un solo clímax y la resolución tiende a ser, la etapa de descanso tiende a ser más prolongada. Y en el caso de las mujeres, benditas mujeres, porque incluso hasta tienen específicamente un órgano, ¿verdad? Que solamente tiene funciones de tipo sexual, que es el clítoris.
pueden llegar a esa fase de orgasmo en repetidas ocasiones durante un mismo acto sexual. Esto quiere decir de que su periodo de refracción, su periodo de resolución puede ser mucho más corto, como lo pueden observar en la gráfica, que en el caso de los hombres. El caso de los hombres tiende a ser más rápido y el periodo de descanso, el periodo de resolución tiende a ser más prolongado, o sea, se tarda más en recuperarse y por ende llegar a un segundo estado de excitación, que se repita, excitación, meseta y posterior clímax y resolución. ¿Vamos bien hasta acá? Esto lo paso. Es una presentación estándar. ¿Dudas hasta acá? No. Clarísimos. Ok. Pasemos entonces ahora a los motivos de estímulo. O sea, ¿qué nos motiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos lleva? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a buscar constantemente de una ocasión a la siguiente y a la siguiente? Y para dar respuesta a esta situación, vamos a encontrarnos con un teórico que se llamaba Abraham Maslow, y él fue el responsable de generar esta pirámide de necesidades. Y estas necesidades se entienden entonces como aquellas necesidades que están, porque si ustedes pueden observar en el caso de la base de la pirámide, vamos a ir hablando de cada una de ellas, va a ir dependiendo de la severidad de lo que necesita entonces este tipo de situaciones. Y la pirámide de necesidades de Maslow entonces plantea que nosotros necesitamos tener ciertas necesidades resueltas antes de avanzar al siguiente punto. Les voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando tienen mucha hambre, mucha hambre, ¿se pueden concentrar y estudiar? No. O, por ejemplo, ustedes van a hacer una actividad, ¿sí? Social, pero cuando llegan al lugar no les gusta mucho, se sienten incómodos y preferirían irse a otra parte. ¿Disfrutarían esa relación, esa oportunidad? Tampoco, ¿verdad? No. Obviamente, entonces, la situación es que si yo no logro resolver los procesos previos, ¿sí? Si yo no logro establecer primero las necesidades que están a la base de esta pirámide, no voy a poder resolver las siguientes. Y vamos entonces por partes. La primera son las necesidades fisiológicas. Si yo no tengo resueltas mis necesidades fisiológicas, ¿cuáles son para ustedes las necesidades fisiológicas? A ver. Comer, dormir, Dormir, ir al baño. tomar, o sea, hacer, sexo, Hacerse, sí. asearse, ¿ok? Todas esas están a la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque esas son las más básicas. La persona necesita tener resueltas estas necesidades antes de poder lograr lo que nosotros queremos. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía. Si usted tiene hambre, probablemente no va a lograr estudiar, concentrarse. Si usted, por ejemplo, tiene sed, su acción, todo su accionar va a estar asociado una y otra vez hacia lo que quiere cambiar. Si yo no tengo resuelta la necesidad de sexo, por ejemplo, voy a estar constantemente tratando de buscar una y otra vez algo que pueda suplir dicha necesidad.
Por ende, las necesidades fisiológicas están a la base. Nosotros, hay algunas que tienen una repetición cíclica, por así decirlo, por ejemplo, comer, dormir, ¿sí? O sea, se repiten a diario, se repite o que tienen un patrón fijo. Hay algunas otras que quizás pueden cambiar un poco, en el sentido de que no están supeditadas a un horario fijo, pero que también puede ser que nosotros encontremos frecuentemente las personas que logran o que quieran resolver esta situación. En el segundo peldaño son las necesidades de seguridad. Si yo le hago una pregunta a usted, después del examen, ¿qué hicieron? Nos fuimos a comer. A comer, ¿ok? ¿Qué más? Hablar con los compañeros de algunas de las respuestas. Pero fuera de la universidad, Venirme para mi casa a su comer casa, ¿verdad? también. A su casa, ¿ok? Alguien, por ejemplo, imagínense qué pasaría si usted dice, chica, la verdad no sé dónde voy, no sé para dónde voy, no sé a dónde voy, no sé qué hacer. ¿Se han sentido así alguna vez? Me refiero hacia, no tengo un lugar a donde ir, literal, y no es que un sábado no tengo con quién ir de fiesta, ¿verdad? No. Me refiero a que literalmente no sé para dónde ir, no sé a dónde voy a dormir hoy, por ejemplo. Y Puede ser algo así como cuando el último lugar al que usted quiere llegar es a su casa. no realmente, sino que a lo que me refiero es que generalmente nosotros tenemos como un lugar fijo a donde nosotros queremos ir, donde nosotros nos sentimos seguros, donde, por ejemplo, nosotros sabemos qué hacer, quién está ahí, qué esperar. O sea, tienen la certeza, ¿cierto? De qué es lo que están haciendo. ¿Me entienden hasta acá? Sí, Ok, Sí, perfecto. En ese sentido, entonces, el tema de seguridad hace referencia a que yo voy a estar o que sé hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué es lo que yo voy a trabajar, hacia dónde ir, quién me espera. Imagínense ahora, yo no sé si ustedes han visto en Netflix, hay una serie que se llama Coming Home. No sé cómo se llamará en español. Solo déjenme revisarlo para no quedar como mentiroso. Come Home. ¿Cómo se llama? Take Me Home. Ay, pero yo sé que lo he visto y la vi, o sea, está muy buena. Es un documental rápido realmente que habla acerca explora la situación en 3 estados importantes en Estados Unidos, en Seattle, en San Francisco y en Los Ángeles, acerca del tema de indigencia, donde no sabe, o sea, usted sabe que en Estados Unidos hay ciertas áreas, ¿no? Ciertos refugios, shelters, refugios, que pues toman a personas que no tienen dónde dormir, ¿okay? Y ellos pasan ahí la noche. Lo interesante de esto es que si ustedes observan, porque se desarrollan en paralelo como unas 6 o 7 historias, y en todos
van a encontrarse constantemente que la persona lo que está en su día a día, lo que está pensando todo el tiempo es ¿dónde voy a dormir hoy? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que ustedes no sepan dónde van a dormir hoy? O que no sepan, o que no saben cómo van a pagar sus compromisos económicos mañana, o que no tienen seguridad laboral. A mí sí me pasó lo de saber dónde voy a dormir. Entonces sí entiendo eso. Sí, y no sé si usted lo quiere compartir ya a título personal, porque es una situación bien difícil. Bien difícil. Porque nosotros estamos constantemente, ¿sí? Constantemente, una y otra vez. Es como lo que les decía, si usted tiene hambre, usted no va a estar pensando en estudiar. Usted tiene hambre y no va a pensar ay, ¿será que le caigo bien ahorita a mi familia? No, ¿verdad? Porque ese es el siguiente punto. No le voy a poner el nombre en el chat porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Pero voy a buscarlo y se lo voy a enviar. Así que no desesperen. Hasta aquí vamos bien. Está claro los dos primeros puntos. Las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. Sí, Lick. Ok. Lick. El siguiente punto son las necesidades de pertenencia. Si yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? Generalmente, ¿qué me responde? Generalmente, ¿qué responde? Vamos a un intento. Generalmente solo decimos nuestro nombre, ¿no? Sí, soy Orlando, o voy a leer el chat con mi nombre, ok, pero ¿y si yo le pregunto quién es usted, más allá de su nombre? Bueno, pues Empieza a decir que estudia, que trabaja, tal vez de dónde es. exactamente. Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, soy Orlando Varela, soy psicólogo, soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Aparte de eso, pues estoy casado. Si tuviera hijos, les diría, tengo 2 hijos, bla, 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 bla. ¿Ok? Una vez que yo empiezo a hablar acerca de este tema, ¿sí? Quiero que ustedes noten que muchas de las cosas que yo estoy diciendo tienen mucho que ver con el sentido de dónde estoy, a qué lugar pertenezco. ¿Sí? Como por ejemplo, soy psicólogo. Ah, bueno, pertenezco a un gremio, ¿no? Pertenezco a un gremio que me respalda. Soy docente de la Universidad Nacional Autónoma. Pertenezco a una institución privilegiada. Pertenezco a una institución que me permite pues, suplir muchas de mis necesidades. O tengo familia, estoy casado, tengo personas que están al lado de mí, que me conocen, que saben quién soy. A eso hacemos referencia con una necesidad de pertenencia. Nosotros como seres humanos necesitamos pertenecer a algún lugar. Antes era más conocido como tribu, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado que las personas que eran dejadas, que eran exiliadas de una tribu generalmente morían? ¿Por qué creen eso?
porque estaban solos. ¿Por qué más? No tenían respaldo ni un lugar. No tenían respaldo. ¿Qué más? Porque para ellos ese era su zona o su entorno seguro. Exacto. Y si, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes pertenecían a un grupo, ¿verdad? En aquel momento donde pues no tenía todas las comodidades del hogar, no es como que tenía wifi, ni tampoco estaba recibiendo clases virtuales, sino que usted tenía que cumplir con ciertos roles, ¿no? Por ejemplo, tenía que cumplir con el rol de, si usted era recolector, tenía una función. Si usted tenía que, si usted era un guerrero, tenía esa función específica. Si usted era, por ejemplo, un agricultor, tenía que cumplir con eso. Por ende, tenía ciertos roles. Y una persona, generalmente, eh, cuando era desterrada, cuando era echada de su lugar donde pertenecía, entonces, generalmente van a observar que este tipo de personas no sobrevivían. Sobre todo porque no sobrevivían porque las personas, pues, no podían cumplir con todo. Simplemente. Así que lo interesante de esta situación que ustedes pueden observar es que la situación alrededor de todo esto es que nosotros necesitamos pertenecer a un lugar. Y eso es una necesidad biológica. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Y esto me lleva al siguiente punto, que son las necesidades. No solamente necesito pertenecer, sino que necesito que me quieran. Necesito saber que pertenezco a un lugar y que soy querido. ¿Sí? Necesito saber que me aman, que necesito yo, pues obviamente estar, ¿cómo les puedo decir? Saber que alguien más me estima, que sabe de mí, que cuida de mí, que está pendiente. ¿Ok? Y finalmente, si yo logro todo lo que vamos a hablar, si yo tengo ya entonces en nuestro organismo, ya tenemos esta situación, obviamente el siguiente punto es la autorrealización. Cuando ustedes ya entienden toda esta situación alrededor, obviamente el siguiente paso es la autorrealización, que es lo que la mayoría de ustedes están haciendo el día de hoy, que es entonces lograr trascender, hacer algo más, lograr algo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ya casi vamos a ir cerrando, antes de avanzar al siguiente punto, algo interesante, ¿ok? Algo interesante de la teoría de Maslow es que él plantea que mm, si no están resueltas las necesidades básicas, ¿sí? Generalmente la persona no puede trascender al siguiente punto. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué opinan acerca de esto?
Yo digo que sí, porque como si se va, ay, perdón, si se va fijando, se necesita del anterior nivel para seguir avanzando. Por ejemplo, los de la seguridad es un lugar a donde ir, saber que tiene un lugar y pertenecer o la pertenencia es lo mismo, o sea, necesita pertenecer a un lugar, pero necesita ese lugar primero, o sea, la seguridad. Bien, súper bien. ¿Alguien más opina algo sobre que si no tengo resueltas las necesidades básicas primero, no puedo avanzar al siguiente punto? ¿O ustedes creen que hay personas que pueden estudiar sin hambre? Y literalmente el hambre no es una decisión, sino es algo que no queda otro remedio. O que simplemente no sé dónde voy a dormir hoy, pero estoy tratando de trabajar lo mejor que pueda para lograrlo. No, Lick, porque es una secuencia. Necesitamos saber qué queremos y luego sentirnos estimados, sentirnos que estamos en el lugar correcto para poder tener seguridad, porque sin los aspectos anteriores siempre vamos a estar algo así como en el aire, porque nunca vamos a estar seguros realmente si estamos haciendo lo correcto o no. Entonces sí, todas están asociadas, una conlleva a la otra, para poder realmente sentirnos seguros. Ujú. Exactamente. Vean, hay de todo un poco. ¿Ok? Hay de todo un poco en este sentido porque ¿cuánto vieron ustedes la historia esta de Busca de la Felicidad, la película? Sí, Bueno, ¿y qué logran captar de esto? Era una persona que perdió su hogar, que muchas veces saltó tiempos de comida, que hizo esto, que ello fue en contra de muchas condiciones y logró su sueño, logró la autorización. ¿Qué opinan de esto? Vamos, quiero ir. ¿Mm? ¿Nadie? Constancia, Lick, perseverancia. Ujú. Nunca se dio por vencido a pesar de todo lo que pasó. Entonces, lo que les quiero decir es que sí, es la teoría, voy a leer el chat. Al no cumplir las necesidades básicas, nos frustramos, hay consecuencias negativas y si no supera, difícilmente se podrá avanzar. Sí, pero también hay muchísimos otros casos que nosotros nos podemos encontrar que realmente la persona va en contra como dicen, en contra de las apuestas, en contra de lo lógico y logra su objetivo. ¿Okay? Así que esa es una de las críticas que se hace a esta teoría a la teoría de, ¿cómo se llama? De Maslow, que en muchas ocasiones, pues la situación alrededor es que no siempre hay personas que tienen que pasar por estos estadios, sino que hay algunas personas que logran sus objetivos a pesar de estas situaciones o a pesar de estas carencias. Y a manera de broma les quiero mostrar que pues recientemente se le hizo una incorporación a la pirámide de necesidades, ¿verdad? Como ustedes pueden observar. Y yo creo que esta es la mejor explicación que ustedes pueden encontrar de la nueva pirámide de necesidades de Maslow. Principalmente creo que como desde el 2010 para acá más o menos. La batería del teléfono
y el Wi-Fi está por encima de cualquier otra necesidad. Así que, ojalá que me equivoque, pero bueno, pensemos de que no, que que todavía sigue en vigencia la pirámide de necesidades. Y con eso cerramos la parte de motivación y vamos a pasar al tema de emociones, pero eso continuamos mañana. Así que vamos encendiendo por ahí sus cámaras y cuéntenme. Por cierto, ya encontré el nombre de la serie. Pongo por acá. ¿Qué opinan sobre la nueva pirámide de necesidades? Ese documental que les puse por ahí es un documental como de 1 hora. Creo que pueden invertir 1 hora para que ustedes lo puedan revisar. Está muy bueno, se los recomiendo enormemente. Y sobre todo, lo pone a usted a pensar sobre que hay muchísimas personas que, me incluyo, que simplemente damos por sentadas ciertas cosas, ¿no? Después de aquí voy para mi casa, después de aquí voy a tal lado, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Así que es buena serie, te lo recomiendo. 1 horita, inviértanla bien. Dejen de ver TikTok un ratito, dejen de ver La Rosa de Guadalupe un ratito y de ahí pueden observar. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana en mismo horario. Jeremy. La lista, el link, no sé si le envió. Ya se las había mandado, pero se las vuelvo a mandar ahorita. Ah, por cierto, para el examen, para la nota del examen, ¿les parece si entregamos el próximo miércoles el examen? Recuerden que va a ser presencial, porque yo no voy a tomar fotografía a todos los exámenes para que ustedes lo revisen. Entonces, si les parece bien, nos vemos el miércoles en el aula, en la misma aula que hicimos el examen, y les entrego entonces los resultados para que ustedes puedan observar. Ese día no habría clases como tal, sino que nos dedicaríamos a hacer la revisión estipulada. Quizás como una forma un poquito de poder jugar con los tiempos, les diría que lo hagamos a las 2:15, porque hay varios que llegaron después de la hora. Entiendo que pues tienen otras responsabilidades. Entonces, si quieren lo podríamos hacer iniciar a las 2:15, de 2:15 a 2:30, 2:35 más o menos. ¿Estamos? ¿Parece? Sí, está bien, Super. Gracias, pórtense bien y nos vemos mañana. Gracias. Igual. Gracias. A la hora de clases, sí. Solani preguntó por ahí. A la hora de clases.